Víctor Ureña, soy ginecólogo obstetra. También estuve sentado en esas sillas hace varios años atrás. Me gradué en la Universidad de Panamá, hice la especialidad de ginecología obstetricia en el Hospital Santo Tomás. De allí, pues, hago mi práctica clínica en el Hospital San Miguel Arcángel. Algunos los veo allá más bien en el área de ginecología. Me dedico en mi práctica usualmente más a ginecología que obstetricia, pero me gustan mucho ambos temas. Y principalmente en el ISMA vemos lo que es cirugía de mínima invasión, que es la paroscopía. Si tienen alguna duda o consulta, me pueden interrumpir perfectamente. Si hay que repetir el concepto también, si hay algo que aportar, con mucho gusto me lo pueden hacer decir con toda la confianza. Vamos a hablar de placentación, desarrollo embrionario y fetal. Hay que mencionar que existe un ciclo ovárico y un ciclo endometrial. El ciclo ovárico va a estar dado en la mujer por la ovulación cíclica entre 25 a 35 días por casi 40 años. Significa que una mujer puede tener 400 probabilidades de embarazarse, ya que nace con una cantidad finita de folículos y se van perdiendo entre 10 a 15 en cada ovulación, dependiendo de las condiciones de cada mujer. Pero en promedio podríamos decir que son 400 oportunidades o 400 ovulaciones que tiene la mujer desde su menarca hasta el climaterio. No voy a entrar en detalles en el ciclo ovárico, en el ciclo endometrial. Hay una fase folicular, una fase lútea. Sabemos que en el embarazo esta fase lútea va a estar bloqueada por la gonadotrofina coriónica humana con el aumento de la producción de progesterona. La progesterona es la hormona que mantiene al embarazo y al tener en la fase lútea estar bloqueada los receptores con la gonadotrofina coriónica humana, persiste esa producción de progesterona con la formación de un cuerpo lúteo que usualmente produce progesterona hasta la semana 8. O sea que la fase importante de la fase lútea en el embarazo se persiste a la semana 8 en la producción de progesterona gracias a la gonadotrofina coriónica humana. Ya hablando entonces de la fecundación y segmentación, sabemos que la segmentación es un paso crítico en el desarrollo del embarazo. Y esto ocurre en un periodo de más o menos 3 días. Hay una etapa en donde ocurre la fecundación que va iniciando con la etapa de 2 células, progresivamente va hacia 4 y se va multiplicando de forma espontánea hasta llegar a un periodo de la mórula que es de 16 células. Al llegar el periodo de mórula de 16 células, va a haber un remodelado de la mórula y forma lo que es el blastocisto con la formación de una cavidad. Este blastocisto lo vamos a tener posteriormente en la charla y es cuando ocurre el proceso de implantación. El blastocisto tiene 107 células, pero no es mayor que la etapa previa de la mórula y se libera de la zona pelúcida por algunas proteasas que se liberaron en el periodo de la fecundación. Al desaparecer la zona pelúcida, entonces se permite la implantación que usualmente ocurre el día 6. Si tomamos en cuenta la fecha de la última menstruación, cuando ocurre la fecundación posteriormente, y su implantación el día 6, y contamos, podría coincidir con un periodo menstrual de una mujer normal. Existe un sangrado que puede ocurrir el día de la implantación que se llama sangrado post-implantación. Sin embargo, este sangrado es un sangrado escaso y puede manifestarse ligeros cólicos, no como una menstruación como tal. Y esto puede confundir a algunas mujeres que están embarazadas y no se han dado cuenta por qué ocurre este sangrado post-implantación. Si no se hacen una prueba de embarazo, no se dan cuenta y cuentan este sangrado como si fuese un periodo de menstruación. Sin embargo, es un sangrado post-implantación que ocurre 6 días después de la fecundación. La implantación del blastocisto ocurre del día 6 al día 7 después de la fecundación y ocurre en 3 pasos. Uno que es aposición, el otro que es adhesión y el otro que es invasión. De parte del trofoblasto hay unos receptores que se llaman L-selectinas e integrinas. Y de parte de la matriz del endometrio, específicamente la matriz extracelular, están los receptores de laminina y fibronectina. Estos receptores son importantes porque va a ocurrir un episodio de adhesión, o sea que el trofoblasto va a estar
en íntima relación con estos receptores en el endometrio y va a haber un periodo entonces de aposición, adhesión e invade entonces el endometrio. Esta invasión trofoblástica es definitivamente importante en el periodo de la placentación por los cambios que ocurren fisiológicamente en una paciente que inicia el embarazo. También es importante la división que pueda experimentar en los diferentes periodos de mórula, blastocisto o cuando ya está implantado el óvulo fecundado y la división que puede ocurrir, ya que dependiendo de cuándo o en qué etapa ocurre la división, asimismo ocurre la división del embrión o los fetos posteriormente. Por ejemplo, si la división ocurre en el estado de mórula, podemos tener un embarazo bicorial y biamniótico. Esta no es una clase de embarazo gemelar, pero deben saber que un embarazo bicorial biamniótico, cada uno tiene su bolsa y su sistema circulatorio está independiente. Sin embargo, entre más tardío ocurre la división de este óvulo fecundado, vamos a tener que si, por ejemplo, es un blastocisto implantado, se trata de un embarazo monocorial monoamniótico. ¿Por qué es importante esto? Porque si la división ocurre tardíamente y es un embarazo monocorial monoamniótico, comparten la misma bolsa y la misma placenta dos fetos. ¿Y cuál es el problema de esto? Que cada uno tiene su sistema circulatorio en donde pueden haber shunts arteriovenosos entre un feto y otro. Y entre más aproximado esté el sistema circulatorio, más riesgo hay de que uno le pueda robar circulación al otro y pueda convertirse en un feto donante y un feto que recibe la sangre. Esto puede traer también malformaciones y si la separación ocurre tardíamente, tendremos entonces los casos de siameses que pueden ser de según su división, pueden estar acoplados entre cabeza, el tórax, entre la pierna y así se dividen los diferentes siameses. Sin embargo, la mayoría de las veces cuando ocurre un embarazo gemelar, ocurre en una etapa temprana que es el estado de mórula. Esto clasifica cuando se trata de un óvulo que fue fecundado y se divide. En algunas ocasiones pueden haber dos óvulos fecundados por dos espermatozoides distintos y evidentemente también van a ser bicorial y biamnióticos. Sin embargo, en el caso de la mórula puede ocurrir una división similar que puede degenerar como un embarazo bicorial biamniótico. Hablando de la placenta, que es un órgano discoide, es de rápido crecimiento y maduración y diferenciación. Tiene funciones muy importantes como la de transporte de gases, metabolitos, inmunológica y la producción de hormonas y proteínas. De hecho, en la placenta se producen las hormonas que van a mantener el embarazo posteriormente y así suplen de lo que es la progesterona a través de la placenta en vez de lo que se produce en el cuerpo lúteo que se formó por la fecundación y el bloqueo que hacía la gonadotrofina coriónica humana. Aquí aparece una entidad que se llama decidua. La decidua no es más que el endometrio especializado durante el embarazo. Es una adaptación que tiene el endometrio para poder hacer todo el proceso que conlleva a la invasión trofoblástica. Es importante esa invasión trofoblástica porque hay ciertos cambios que van a ocurrir fisiológicamente y si no existiera la decidua podríamos tener una invasión anormal. Y esa invasión anormal conllevaría alteraciones del embarazo y a la circulación del feto. La desidualización no es más que el endometrio secretor hacia una decidua y depende de la acción de estrógeno y progesterona. Esta estructura fue descrita en el siglo XVIII y se descama después del nacimiento. Si esta estructura se descama después del nacimiento, queda una placa que se llama la placa basal. La placa basal, que es la que permite después, mantenerse después del embarazo, regenera nuevamente el endometrio y la mujer sigue con sus ciclos menstruales regulares. Entonces, que permanezca esta placa basal después de un embarazo es crucial. Puede ocurrir en casos, por ejemplo, de pacientes que le han hecho curetaje inadecuadamente y raspan esta capa basal después de una decidua, después de un aborto o después de incluso un parto, pueden llevarse esta capa basal y llevar alteraciones futuras para no lograr embarazo posteriormente.
También se divide entonces en capa basal, capa capsular y lo que es la decidua parietal. Se conoce la decidua capsular y parietal como decidua vera. Ya eso es en el primer trimestre. Ya en el segundo trimestre, la decidua y parietal se divide entonces en tres, en donde se forma una que es superficial o compacta, la media que es esponjosa y la basalis que es la que permanece después del parto. La parte funcional, que es la superficial y esponjosa, tiene íntima relación con la placenta. Aquí vemos un esquema en donde se dividen los diferentes tipos de decidua. Tenemos, por ejemplo, la decidua basal, que ya la hemos mencionado, que permanece después del parto. La decidua capsular, que está después del polo embrionario. La decidua parietal, que no tiene relación con el polo embrionario. Y lo que es la parte de la decidua basal que he mencionado anteriormente. Doctor, Dígame. en ese caso, pues, por eso es que es una de las razones también importantes de que los embarazos entre embarazos haya un buen periodo de tiempo, como 2 años, ¿no? Al menos, para que esa decidua basal regenere. Realmente no. El periodo prudente entre un embarazo y otro va más a los cambios fisiológicos que se tiene después del embarazo. Y además que pues entra la paciente en un periodo de lactancia en donde también se usa como método anticonceptivo y vamos a tener ciclos anovulatorios asociados a la lactancia. Sin embargo, esto de la decidua basal se puede regenerar inmediatamente después de un aborto o de un parto. Por ejemplo, en pacientes que le realizan aborto, posteriormente en 1 o 2 meses recuperan la placa basal y tienen sus ciclos endometriales normales. Así que esto no es impedimento de que pueda esperar cierto tiempo para lograr nuevamente un embarazo. Gracias. ¿Vale? Aquí hay unas estructuras importantes que van en íntima relación con lo que es la placenta. La decidua basal va a estar en íntima relación con lo que es el corion y el amnios. Posteriormente vamos a ver qué relación tienen para poder visualizar la interacción que va a tener el corion y el amnios y de dónde se forma a través del tejido trofoblástico. La reacción decidual concluye con la implantación del blastocisto. Los cambios predeciduales ocurren antes de que entre el endometrio adyacente y las arteriolas espirales. ¿Por qué es importante esta reacción decidual y la interacción que tiene el trofoblasto con el endometrio, con la decidua? Porque si no existe esa interacción entre estos receptores, puede haber consecuencias, por ejemplo, de embarazo ectópico. La ubicación de un embarazo ectópico es aquella que no es usualmente en el fondo uterino, en la cara posterior. Puede ocurrir fuera del útero, ya sea en las trompas, puede ocurrir embarazos ectópicos abdominales, en la cicatriz de cesárea previa, y tiene mucho que ver con la interacción que tienen los receptores hacia la decidua, los receptores del trofoblasto con la decidua. Si no ocurre esta reacción, puede haber entonces consecuencias de ubicación anómala del saco fecundado, del óvulo fecundado, háblese del blastocisto, y puede conllevar a consecuencias de embarazo ectópico. Entonces es muy importante esta interacción. ¿Cuándo se interrumpe esta interacción? Por ejemplo, en casos de infecciones por clamidia, en aquellas pacientes que tuvieron enfermedad pélvica inflamatoria. Estos receptores son sensibles a estas infecciones, se pueden alterar y pueden desarrollar alteraciones que conlleven a una gestación ectópica del embrión. La decidua basal forma la placa basal posteriormente con lo que es el amnios y el corio. Cuando el trofoblasto invasivo se une con la decidua, forma la capa de Nita-Buch. Esta capa de Nita-Buch, en su ausencia, puede producir una alteración que se llama acretismo. Entonces, por eso mencionaba anteriormente que es importante la interacción que se tiene y la presencia de esta capa de decidua para impedir que la invasión trofoblástica llegue más allá. Esa capa fue descrita porque en algunas pacientes donde hay ausencia, principalmente en el estrato basal del endometrio, en la decidua basal, si hay ausencia de esta capa, existe la posibilidad de que haya migración de la placenta y esto se le llama acretismo placentario.
El acretismo puede ser parcialmente hacia el miometrio, al endometrio, perdón, al miometrio parcialmente o sobrepasa la serosa del útero. Ya se trataría de una placenta percreta. Esto conlleva una hemorragia obstétrica y puede llevar a riesgo de sangrado, hemorragia materna o pérdida también de la gestación. El acretismo placentario viene siendo una urgencia importante en obstetricia, ya que pues, pone en riesgo la vida de la madre. No es una clase de acretismo, pero está relacionado con la decidua basal. Entonces, la presencia de esta capa en la decidua basal es muy importante y, por ejemplo, no necesariamente a través de un curetaje. Cualquier cirugía intrauterina que se haya realizado previamente puede hacer que esta capa basal se pierda y tenga alteraciones como las que he mencionado del acretismo placentario. Entre ellas incluso la cesárea. Un factor de riesgo para acretismo placentario viene siendo la cesárea, ya que es una cicatriz en la herida del útero, una cicatriz en el útero que puede provocar alteraciones en la placa basal y puede hacer que la invasión trofolástica vaya más allá con el riesgo de acretismo placentario. El desarrollo placentario es indispensable para la regulación de la función renal, hepática y pulmonar del feto, irriga espacios intervellosos a partir de los vasos uteroplacentarios y la sangre perfunde el cincito trofolasto. La sangre materna y fetal no se mezclan y se considera la placenta o el sistema entre placenta y feto como hemocorial. No existe interacción entre la sangre materna y la sangre fetal. Entonces hay un intercambio gaseoso sin haber conjugación de la sangre materna o fetal. Y es un sistema paracrino, el corión leve extraembrionario, de parte del feto libera unas hormonas y la decidua parietal de parte de la madre libera las otras hormonas. También hablando de la placenta, que es un órgano discoide, mide entre 15 a 20 centímetros de diámetro, con un espesor de 3 centímetros, pesa alrededor de 500 gramos y tiene una superficie que es la superficie coriónica y la superficie basal. La subrayo en rojo. La superficie coriónica va a tener contacto con el feto y la placa basal va a tener contacto con la decidua del útero. El corión liso o leve se fusionan con la placa basal para completar el saco coriónico. Significa que la formación del corión liso va a estar determinada por la placa coriónica y la placa basal. La placa basal y la placa coriónica dan origen entonces al corión leve para completar completamente el saco coriónico. La invaginación de la placa basal genera entre 10 a 40 lóbulos en la placenta. Lo que hemos visto de la placa basal es que se va invaginando a través del crecimiento de la placenta y forma alrededor de 10 a 40 lóbulos que vemos al final de un parto cuando pueden contar los cotiledones, se ve a través de estas estructuras que se llaman lóbulos. Y esos lóbulos son invaginaciones de la placa basal. Entonces, dos conceptos importantes es que la placa coriónica y la placa basal se fusionan para completar el saco coriónico y la placa basal va haciendo indentaciones para separar los lóbulos de la placenta. Aquí vemos lo que significa corión. El corión es la capa interna de células mesodérmicas extraembrionarias y la capa externa de células epiteliales unicelulares. La capa externa, lo que ven en naranja, y la capa interna de células de mesodermo extraembrionario forman lo que es el corión frondoso. El corión frondoso es el que tiene íntima relación con la placa basal. Y el corión liso es lo que yo mencioné anteriormente, que se forma a través de la interacción entre la placa coriónica y la placa basal. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok. La circulación hemoplacentaria tiene una implantación intersticial y la placentación, ya lo he mencionado anteriormente, es hemocorial. Posteriormente, entre el 2 al tercer trimestre. Aquí nos vamos complicando un poco más y necesito que presten atención a lo que voy a mencionar con los colores. El corión frondoso
está conformado por el citotrofoblasto, el sincitotrofoblasto y el mesodermo extraembrionario. El mesodermo extraembrionario lo voy a conjugar o lo voy a mencionar como la placa crema. El citotrofoblasto viene siendo entonces la placa blanca y el sincitotrofoblasto viene siendo entonces la placa verde. Es importante los colores para poder mencionar las diversas interacciones que se van teniendo con los dibujos. Entonces, resumiendo, el corión frondoso, lo que habíamos mencionado en antes, en corión frondoso, tiene la interacción entre el mesodermo extraembrionario, el citotrofoblasto y el sincitotrofoblasto. Significa que posteriormente el corión frondoso en el segundo y tercer trimestre viene siguiendo lo que es la parte externa o la placenta. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok. A la semana 3, las células derivadas del mesodermo extraembrionario invaden las trabéculas. No penetran hasta la punta de las trabéculas y permanecen como una agregación de células citotrofoblásticas formando una cubierta, y a esta se le llama como escama, cubierta o capa citotrofoblástica. La formación de los hemangioblastos viene a partir del mesodermo extraembrionario y es lo que posteriormente va a llenar la vasculatura fetal. ¿Recuerdan el color que les mencioné hace un rato? Viene siendo la placa, la coloración crema. Esta coloración crema viene siendo el mesodermo extraembrionario y va a invadir o va a formar unas trabéculas a través de la capa de citotrofoblasto con las células blancas. El citotrofoblasto separa al sincitotrofoblasto de color verde y se mantiene entonces la circulación fetal a través de la formación en el mesodermo extraembrionario de los hemangioblastos. Estos hemangioblastos se van a encargar de formar la vascularización del feto a través de la formación del cordón umbilical y la vasculatura fetal posteriormente. Entonces, el origen de los hemangioblastos viene siendo el mesodermo extraembrionario. Y el mesodermo extraembrionario hace indentaciones, pero que no tienen relación directa con el cito y el sincitotrofoblasto. El mesodermo extraembrionario va a estar cubierto por la capa del citotrofoblasto en blanco y no tiene interacción con el sincitotrofoblasto. Todo esto posteriormente va a formar lo que es la futura placenta. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? O sea, en la primera imagen como tal, ninguna de estas tres capas tiene como relación y después como que se fusionan y es lo que forma el hemangioblasto. No. Repetimos. El corión frondoso formado por el citotrofoblasto, sincitotrofoblasto y el mesodermo extraembrionario va a dar la formación de la placenta. Esta formación de la placenta vamos a estar determinándola como crema el mesodermo extraembrionario, blanco el citotrofoblasto y en verde el sincitotrofoblasto. Las células derivadas del mesodermo extraembrionario van a invadir las trabéculas que van en blanco formadas por el citotrofoblasto. O sea, el mesodermo extraembrionario invade las trabéculas formadas por la capa de citotrofoblasto. La formación del mesodermo extraembrionario va a dar origen a los hemangioblastos, que tienen como futuro la vascularización del feto. Esa vascularización del feto incluye las células sanguíneas de todas las estirpes y también incluye la formación del cordón umbilical hacia el feto con la circulación del mismo. El origen de la vasculatura fetal y de los hemangioblastos es el mesodermo extraembrionario, que va a estar invadiendo las trabéculas formadas por el citotrofoblasto. El sincitotrofoblasto va a tener interacción con el citotrofoblasto sin tener contacto uno con otro. ¿Me di a explicar? Sí, gracias. ¿Estamos claros hasta aquí?
Ok. Eso ocurre entre el día 9 al día 16. Específicamente, el día 12 las células citotrofoblásticas proliferan y penetran las trabéculas a través de una capa de citotrofoblasto. ¿Por qué es importante esto que he mencionado? Porque he hablado de invasión. La invasión del trofoblasto viene a estar guiada por el sincitotrofoblasto. ¿Qué hace el por el citotrofoblasto, las células blancas? ¿Qué hace el citotrofoblasto en las células espirales de las arterias del útero? Recuerden que las arterias tienen una capa muscular versus las venas. Estas arterias no son diferentes del cuerpo de la mujer en el endometrio. Sin embargo, la invasión del citotrofoblasto va a reemplazar la capa muscular de las células espiraladas del endometrio de la mujer. Al reemplazar la capa muscular del endometrio de la mujer de las arterias espiraladas, va a hacer que haya un sistema en donde la vasculatura del endometrio no va a estar influenciada por la vasoconstricción que se produce a través de la norepinefrina, la serotonina y todos los factores que conllevan a vasoconstricción. En otras palabras, la invasión del citotrofolasto va a llegar a las células espiraladas para reemplazar la capa muscular de esta e impedir que sea susceptible a factores de vasoconstricción en el endometrio. ¿Me expliqué hasta aquí? ¿Por qué es relevante? Sí, dígame. En otras palabras, lo que hace es que mantiene un canal abierto. Pues sí. O en otras palabras, tenemos un sistema, imaginen como si fuera una manguera. Si la manguera no tiene la capa muscular en donde aumenta los sistemas de vasoconstricción, no vamos a aumentar el flujo, sino que va a disminuir y va a aumentar entonces el caudal del agua en el caso de una manguera. Asimismo ocurre en una arteria. Si le quitan la capa muscular a una arteria, aumenta su caudal y disminuye la presión porque no hay vasoconstricción. ¿De acuerdo? Significa que en un embarazo normal, en la implantación, en la placentación normal, la invasión que hace el citotrofoblasto va a estar orientada a reemplazar la capa muscular de todos los vasos sanguíneos que tiene el endometrio de las células espiraladas, perdón, de las arterias espiraladas. Reemplaza la capa muscular y vamos a tener un sistema que aumenta el flujo sanguíneo, baja la velocidad y disminuye la presión. ¿Por qué es relevante esto? Porque existe una alteración que va a conllevar a un problema de aumento de presión en la embarazada y viene siendo la alteración o la invasión anormal que ocurrió en la placentación por el citotrofoblasto. Imaginen que yo tengo 1.000.000 de células espiraladas, pero de ese millón, 60% o un 70% no hubo un error en la placentación, hubo un error en la invasión del citotrofolasto a las células musculares. Al haber un error, puede ser que el 60% de las arterias espiraladas de ese millón que tiene una mujer en el endometrio no van a perder su capa muscular. Al no perder su capa muscular, va a estar expuesta a factores de vasoconstricción que pueden conllevar a aumento de la sumatoria de la resistencia vascular periférica, ya que uno de los donadores más importantes de serotonina vienen siendo las plaquetas y la agregación plaquetaria viene aumentando los niveles de serotonina como un potente vasoconstrictor que conlleva que esas células espiraladas aumenten la resistencia vascular periférica. Esto se va a ver reflejado con un aumento de presión arterial en las pacientes con esa alteración. Se ha visto que algunos factores pueden contribuir a que esta alteración ocurra. No voy a adentrarme porque esto no es una clase de preeclampsia. Yo les explico la fisiopatología en el caso de una placentación anormal que puede conllevar a una alteración futura de la capa muscular de estas arterias espiraladas. Entonces, lo normal es que ocurra ese remodelado del citotrofolasto
en las arterias espiraladas. Lo anormal es que no ocurra en unas y en otras no, y conlleve a un sistema de alta resistencia con aumento de la presión y disminución del flujo sanguíneo. ¿Qué otra consecuencia puede ocurrir? ¿Ustedes qué creen que puede pasarle al feto si estos sistemas se ven alterados? O sea, si en una placenta, perdón, si en unas arterias espiraladas 60% no tienen remodelado del citotrofoblasto, en donde aumenta la presión arterial, disminuye el flujo sanguíneo y qué efectos puede haber en el crecimiento del feto. ¿Alguien me puede decir? ¿Puede tener hipoxia, doctor? Llegar al punto de hipoxia es un poco difícil porque no le ocurre a he hablado de un 60%, va a suplirse el oxígeno del otro 40% y parcialmente de ese 60%. Entonces, hipoxia como tal, no. Pero ¿qué puede ocurrir exactamente? Hay una patología que se llama restricción del crecimiento intrauterino. Y la restricción del crecimiento intrauterino viene siendo una patología placentaria que tiene relación en este remodelado del citotrofolasto en las arterias espiraladas. No es una clase de restricción del crecimiento intrauterino, evidentemente, pero definitivamente que está involucrado la remodelación que ocurre en las arterias espiraladas por el citotrofoblasto. Al final de la semana 3, la pared original del blastocisto viene siendo entonces la placa coriónica. La cubierta citotrofolástica viene siendo entonces la placa basal y las lagunas vienen siendo los espacios intervellosos que se formaron con el sincitotrofolasto. Entonces, la placa coriónica, la pared original del blastocisto, la cubierta citotrofolástica que viene siendo la placa basal, ya he mencionado la cubierta citotrofolástica a través de las células blancas, y las verdes que viene siendo el sincitotrofolasto que forman lagunas y es donde ocurre el intercambio de oxígeno. En otras palabras, ese intercambio de oxígeno y de algunos materiales que benefician al feto vienen siendo del intercambio gaseoso entre las lagunas, las arterias espiraladas y la vasculatura del feto. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok. El líquido amniótico y vesentano. Acabamos de ver lo que es la parte externa, lo que va a formar la futura placenta. Ahora vamos a ver lo que es la masa celular interna. La masa celular interna se diferencia entre amnio, el saco vitelino y el disco embrionario. En otras palabras, viene siendo lo que viene siendo el líquido amniótico, el saco vitelino y el disco embrionario. Vamos a adentrarnos entonces en la capa interna. El amnio se extiende desde los márgenes de la capa del epiblasto sobre la futura superficie dorsal del disco germinal. Aquí vuelvo entonces a la analogía de los colores. Lo que se ve acá abajo en color celeste viene siendo el epiblasto. Y lo que se ve en las células del disco trilaminar en amarillo viene siendo el hipoblasto. Entonces, el amnios o la cavidad amniótica va a estar formada por la superficie del epiblasto. El saco vitelino se extiende desde el hipoblasto alrededor de la superficie interna del trofolasto, separada por ella por un retículo suelto derivado del endodermo. Entonces, las células del hipoblasto son en amarillo y las de epiblasto vienen siendo entonces en celeste. Las células del hipoblasto tienen relación con el saco vitelino. Veremos posteriormente que existe un saco vitelino primario y un saco vitelino secundario. Y posteriormente entonces el amnio se va a ir formando a través de la superficie dorsal de las células del epiblasto y ven las células entonces en celeste. La remodelación del saco vitelino viene siendo a través de la formación de la raya primitiva.
Con la diferenciación del endometrio definitivo conduce al desplazamiento de células hipoblásticas originales hacia las regiones más periféricas, formando entonces lo que es el saco vitelino. El saco vitelino formado, como lo mencioné desde un principio, de las células del hipoblasto. En una segunda etapa, el saco se reduce considerablemente de tamaño y desaparece. De hecho, posteriormente se va hacia un extremo del polo embrionario y va desapareciendo posteriormente. El saco vitelino primario realmente no ha demostrado tener mayor relevancia en lo que es la alimentación del feto, del embrión. Sin embargo, la estructura que se forma posteriormente viene siendo el saco vitelino secundario. El saco vitelino secundario es el que tiene íntima relación con las células del hipoblasto, y este saco vitelino secundario tiene una relevancia muy importante en la nutrición del embrión en las primeras etapas del del embrión del disco trilaminar. El retículo se divide en dos capas de mesodermo. Una capa recubre la superficie interna del trofoblasto y contribuyendo así a la formación del corión que vimos anteriormente. Y otra cubre las superficies exteriores del amnios, eso viene siendo el mesodermo extraembrionario, y del saco vitelino. En otras palabras, se va haciendo una remodelación del mesodermo extraembrionario. Ya mencioné anteriormente que va a tener íntima relación con las trabéculas que se forman a través del citotrofoblasto. Eso lo vimos en la etapa de el corión esponjoso. Y ahora estamos viendo que puede recubrir el mesodermo extraembrionario, la superficie externa de la vesícula vitelina secundaria y la parte posterior de las células epiblásticas. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok. El saco vitelino secundario es la primera estructura que se puede determinar ultrasonográficamente dentro del espacio y el diámetro en un saco gestacional. Esta estructura del saco vitelino secundario, que es la que nosotros vemos en las primeras etapas del embrión, se hace un ultrasonido vaginal y se ve ligeramente entre la semana 6 a la semana 10 de gestación. Y se visualiza este saco vitelino que tiene una relevancia importante. Nosotros vemos un embrión temprano con un saco vitelino secundario en estas condiciones y sabemos que puede tratarse de un embarazo normal. Y cumple las funciones de nutrición, sabiendo que el saco vitelino primario se separa del disco trilaminar, se hace hacia un polo y desaparece y no tiene mayor relevancia. Esto va a ser ocupada por algo que no había mencionado anteriormente, que se llama la cavidad exocelómica. Esta cavidad exocelómica no es más que la separación entre el saco vitelino primario y secundario, en donde se forma una cavidad y tiene relación con el mesodermo extraembrionario. La cavidad exocelómica se va a obliterar posteriormente cuando la cavidad amniótica o el amnios que se forma en el dorso de las células del epiblasto se van acumulando líquido amniótico. Ese líquido amniótico va a obliterar lo que posteriormente viene siendo la cavidad exocelómica y se oblitera completamente. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok. Doctor, una consulta. Sí, claro. ¿Es que la cavidad exocelómica ocurre por la división del saco vitelino en el primario y secundario? Sí, en realidad comienza a formarse a través de la división del saco vitelino primario y secundario. Se hace la cavidad exocelómica, pero es recubierta por el mesodermo extraembrionario. Posteriormente, esa cavidad exocelómica se va a obliterar con el crecimiento de la cavidad amniótica o el amnios. El amnios se forma en lo que son las células epiblásticas. Esto se va a llenar de líquido amniótico y posteriormente se va a aumentar de tamaño y oblitera entonces la cavidad exocelómica. Posteriormente también va a ir desapareciendo la vesícula vitelina secundaria. Y vamos a ver que la estructura se va a ver de esta manera. Cuando ya vemos el embrión que se formó el disco trilaminar en endodermo, mesodermo y ectodermo, y esta formación del tubo neural
va entonces a formar lo que es el disco trilaminar con las diversas estructuras que se forman a través de ellos. Y posteriormente la vesícula vitelina secundaria se va a obliterar. El amnios que tenían relación con las células del epiblasto van a crecer, va a aumentar el líquido amniótico y oblitera la cavidad exocelómica. Lo primitivo que va a conllevar posteriormente al endodermo, mesodermo y ectodermo viene siendo el hipoblasto, viene siendo el endodermo posteriormente, el epiblasto, las células ectodérmicas, y el mesodermo, pues el mesodermo extraembrionario. ¿Alguna pregunta? Ok. Esto era lo que mencionaba si no hay una adecuada implantación o interacción entre los receptores. Si hay una alteración de los receptores, ya sea por cirugías intrauterinas, por alguna alteración en las trompas, cirugías de adherencia o por ejemplo endometriosis o alteraciones de enfermedad pública inflamatoria, pueden conllevar a la pérdida de los receptores en la implantación y puede llevar a una situación anormal como lo es el embarazo ectópico. Esto es un caso real en donde se formó un saco gestacional completamente grande y este es el útero y este es el saco gestacional que se formó cerca de la trompa. Fue tan resistente que no llevó a un embarazo ectópico temprano. Sin embargo, esto produce una hemorragia severa con alteraciones, pero fue bastante impactante ver cómo se formó casi un feto fuera del útero por algún error que hubo en lo que fue la placentación. Esto es lo que se ve en un ultrasonido, en la reacción decidual. Es muy importante a través del ultrasonido visualizar esta figura que viene siendo la reacción decidual. Aquí vemos en otra perspectiva lo que son las vellosidades primarias, secundarias y terciarias que vean en el libro de embriología, que tienen íntima relación con el citotrofoblasto y la formación de los vasos sanguíneos. Recuerden que la formación de los vasos sanguíneos viene dada por el núcleo mesodérmico del mesodermo extraembrionario con la formación de los hemangioblastos. Y el citotrofolasto va a rodearlo para que haya una capa de citotrofolasto y no tenga interacción directa entre la sangre materna y la sangre del feto, pues se trata de una vascularización hemocorial. El riego sanguíneo decidual se va perdiendo el riego de la decidua capsular conforme avanza el embrión. Y las células del citotrofolasto invaden las arterias espiraladas, como lo mencioné desde un principio, y el riesgo que existe de la preeclampsia. Las vellosidades coriónicas, que pueden ser primarias, secundarias y terciarias, ya cuando hay la formación de una laguna con la formación de capilares sanguíneos, arterias y venas en las lagunas, pues vemos entonces la formación de arterias de vellosidades terciarias. Ya en el desarrollo embrionario, aquí hago un cuadro que trata de resumir cómo se ven las diferentes estructuras y los periodos en donde el feto va haciendo su desarrollo de los órganos. Es importante que ustedes sepan que el periodo de organogénesis ocurre hasta la semana 9. Posteriormente a la semana 9, el inicio de la semana 9, se habla de un periodo fetal y que es de crecimiento y desarrollo. Entonces ocurre la implantación como en las primeras 3 semanas, posteriormente el periodo embrionario que se llama organogénesis y de último entonces el periodo fetal después de la semana 9. En el periodo de organogénesis es el periodo más crucial porque si notan en todos los órganos se va formando lo que es las alteraciones. Disculpen, tengo que atender una llamada de urgencia. Un segundo. ¿Sí, buenas? Sí, dígame. Ajá. Sí. Bien, bien. ¿Y tú qué tal? Cuéntame. Sí, claro. ¿Mm?
Ok. Ajá. Ok. Ok. Dale, le vas poniendo un analgésico y yo la paso a ver, pues. Metro. Dale, bien. Bueno. Disculpen, era una llamada de urgencia. Ok. eh, la organogénesis ocurre antes de la semana 9. Significa que las alteraciones importantes que pueden ocurrir en la organogénesis vienen dadas en este periodo. Significa que si ocurre irradiación, algún medicamento, algún episodio que puede alterar, usualmente es hasta la semana 9. ¿Por qué menciono esto? Porque, por ejemplo, muchas veces en los cuartos de urgencia se nos pide autorización para una radiografía. Y la radiografía tiene poca relevancia porque la cantidad de RATs que va a recibir la paciente pues no es tan relevante, sino es en el periodo de organogénesis. La mayoría de las veces las radiografías se piden posteriormente, entonces no debe haber mayor problema con mandar una radiografía por la cantidad de radiación porque el periodo de organogénesis de la formación de los órganos pasó hasta la semana 9. Entonces tener conocimiento les da a ustedes la tranquilidad de poder mandar un estudio u otro sabiendo que la organogénesis ya pasó la semana 9. Crea mucha también confusión lo que vienen de redes sociales o lo que se lee posteriormente y llegan las pacientes asustadas porque comieron y hicieron y volvieron y quieren saber si su bebé está todo bien, pero llegan a la consulta a la semana 16. Entonces realmente pues no podemos saber cómo ocurrió la organogénesis porque lo más crucial de la organogénesis usualmente es antes de la semana 9. Vemos también que principalmente el periodo cardiovascular es importantísimo en la formación de lo que son los tubos primitivos, los grandes vasos, las válvulas y cámaras del corazón, que se forma en este periodo de la organogénesis. Ya posteriormente a la semana 9 vemos algunas formaciones, por ejemplo, lo que es en el tracto urinario, la formación ya de glomérulos, o la formación, por ejemplo, de la piel, de las uñas, el vermis y el lanugo. Sin embargo, el periodo más crucial es este de la organogénesis. El periodo embrionario de 6 semanas ocurre la organogénesis, ya lo he mencionado al cansancio. El disco embrionario bien definido, ahí es donde las pruebas de embarazo salen positivas, ya que hay una amenorrea importante, espacios intervellosos con sangre materna, a la 3ª semana los vasos sanguíneos fetales y a la 4ª semana ya un sistema cardiovascular formado. Nosotros esperamos ver el latido cardíaco del embrión entre la semana 5 y la semana 6. En este periodo es que usualmente ocurre el latido cardíaco. La 4ª semana, una placa neural se pliega y forma entonces lo que es el tubo neural con el disco trilaminar que había mencionado anteriormente. A la 5ª semana, el embrión con 3 milímetros de largo, un brote de las extremidades, y a la 6ª semana mide 9 milímetros, se cierra el tubo neural y debemos ver latido cardíaco. En las etapas del periodo fetal corresponde ya a la semana 9, todo esto por la fecha de la última regla, y vemos ya un feto que mide 24 milímetros aproximadamente y ya viene un periodo de crecimiento y maduración. A la semana 12 ocurre algo muy importante que viene siendo lo que nosotros conocemos como el tamizaje del primer trimestre. En el tamizaje del primer trimestre vemos las estructuras, por ejemplo, del hueso nasal, la translucencia nucal y medimos entonces la longitud cráneo-cauda. Ya el útero se ve a la sínfisis del pubis, el crecimiento fetal es rápido, hay crecimiento de los sitios de osificación de los huesos. Esta calcificación de los centros de osificación impiden que, por ejemplo, en el caso de realizar abortos o curetajes, haya la técnica de AMEU después de las 12 semanas, ya que los huesos están calcificados y no pueden entrar a través de una cánula en el caso de abortos mayores de 12 semanas, porque los centros de osificación ya están calcificándose.
La piel, uñas y rudimentos del pelo, los genitales externos, signos de masculino y femenino. Aquí realmente podríamos ver con un detalle minucioso a las 12 semanas si se trata de genitales femeninos o masculinos. Y se basa en lo que es el ángulo del tubérculo genital. Si el ángulo del tubérculo genital mide menos de 30 grados, podemos considerar que es femenino, y si mide más, de 45 grados, podemos considerar que es masculino. Sin embargo, puede haber cierta tasa de error. Aquí puede haber entonces movimientos espontáneos del feto. A la semana 16 con seguridad ya se ven bien los genitales, están bien formados y a través de un ultrasonido se puede ver perfectamente. El crecimiento ya es más lento, la longitud crenocauda es de 12 centímetros y aquí vemos que la proporción del feto es que la cabeza es 2/3 versus el cuerpo, o sea que la cabeza es superior a la circunferencia del abdomen y del resto del cuerpo. A las 18 semanas se forma el útero en el caso de las mujeres y comienza entonces la canalización vaginal. Ya a la semana 20 vemos un feto bien formado, descienden los testículos en el caso del hombre, pesa ya alrededor de 300 gramos, se mueve cada minuto, está activo entre 10 al 30% del día. Ya se pueden percibir los movimientos fetales. Una nulípara puede percibir los movimientos fetales más o menos a la semana 16 y la multípara a la semana 18. La piel del feto menos transparente, el lanugo afelpado cubre todo el cuerpo y la función coclear se desarrolla entre las 22 a 25 semanas. Imagínense que el feto comienza su desarrollo de los huesos del oído entre las 22 a 25 semanas. Sabemos que la función del oído tampoco se ha desarrollado a esta edad gestacional, así que tiene poco sentido colocarle música o colocarles audífonos al feto para que escuche música, porque evidentemente todavía no se ha formado nada de los canalículos de la cóclea y la formación del sistema auditivo del feto. A la semana 24 ya pesa 700 gramos, la piel está arrugada con depósitos de grasa, la cabeza comparativamente grande y el periodo canalicular pulmonar casi completo, pero no se han formado los sacos terminales. El sistema neural del dolor ya está desarrollado, pueden percibir dolor y la supervivencia, si tuviese que nacer un feto de 24 semanas, no supera el 30%. Realmente la supervivencia de los fetos a las 24 semanas es muy poca y aquellos que pudiesen sobrevivir realmente llegan con muchas secuelas y pues con problemas cardiovasculares, problemas respiratorios que casi imposibilitan la vida. Ojalá existiera el mundo perfecto en donde podamos salvar todos los fetos, pero la verdad es que la sobrevivencia de un feto de 24 semanas, si naciera en ese momento, pues es casi nula. Y lo que se pudiese hacer, pues realmente es poco. A las 28 semanas ya mide 25 centímetros, ya pesa 1 kilo. La membrana pupilar ha desaparecido de los ojos y la médula se convierte en el sitio de mayor hematopoiesis, ya que un feto de 28 semanas tiene un 90% de probabilidad de sobrevida. Aquellos fetos prematuros que nacen de 28 semanas pueden tener ciertas secuelas del prematuro, sin embargo la probabilidad de sobrevida es casi del 90% y en países del primer mundo en donde se tienen todas las tecnologías con mayor razón. Ya obviamente a las 32, 36 semanas tenemos un feto que debe pesar entre 1.8 a 2.8 kilos y un cuerpo más redondeado, una tasa de sobrevida del 100%. Ya casi todos los fetos que nacen entre estas edades estacionales deben tener una buena sobrevida, así nazcan prematuros. Y obviamente ya del término que sería las 40 semanas, un feto completamente desarrollado, mide 36 centímetros, la corona rabadilla, y el peso promedio es de 3.500 gramos. Esto era lo que le tenía presentado en el desarrollo embriológico y fetal. Quedo abierto a las preguntas o alguna duda que ustedes tengan. Todo claro.
¿Ninguna duda? O se durmieron. Ok. Bueno, creo que la próxima clase trataré de que sea presencial. Como no tienen por qué saber, pero pues tengo una vida bastante ajetreada y a veces pues me salen urgencias o cirugías que no son imprevistas. Eh, la otra clase es un poco más llevadera, realmente es un tema bastante corto, así que trataré de que sea presencial en el horario que dispuso el doctor Osvaldo Reyes. Y pues quedo abierto a cualquier duda o consulta que tengan acerca de la clase. Así que bueno, siendo las 8:20, espero que tengan buenas noches y muchos éxitos en su carrera. Gracias. Gracias. Gracias, Gracias. doctor. Buenas Buenas noches. noches.